Buen día amigos de Contabilidad e Impuestos México. El día de hoy les traigo un tema relacionado a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en pocas palabras, Ley Antilavado. Esta ley surgió en el 2012, pero entró en vigor hasta el 2013. La intención de esta ley es la de disminuir lo que es la circulación de recursos de procedencia ilícita y lo hace de la siguiente forma. La ley establece obligaciones a las empresas que realizan actividades vulnerables. Les genera lo que es la obligación de identificar a los clientes y enviar avisos. Más adelante hablaré a detalle de eso. La información relacionada a este tema lo podemos encontrar en la página sppld.sat.gov.mx, que viene siendo este portal. En la página de inicio señala que podemos encontrar información necesaria para el debido cumplimiento de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria. Les mostraré rápidamente el listado de las actividades que la autoridad considera como vulnerables. Lo podemos visualizar en este apartado. Si eres contador o empresario, te sugiero revisar este listado. Si la empresa que representas o posees realiza una de estas actividades, es muy probable que tengas la obligación ante la ley antilavado. ¿Cuáles son las obligaciones? En primer lugar, se tienen que dar de alta. Si realizas una de las actividades vulnerables, tienes la obligación de darte de alta ante el SAT con tu firma electrónica. Posterior a eso, tienes la obligación de identificar a tus clientes y usuarios. En el primer punto señala lo siguiente. Dentro de las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables se encuentra la de identificar a sus clientes y usuarios en el caso de que se supere el umbral de identificación de la operación en cuestión, en caso de que exista. De lo contrario, con la simple realización de la operación, es decir, si supera lo que es el umbral, tienes la obligación de identificar a tus clientes. Punto número 2. Identidad de los clientes y usuarios con quienes se realicen las actividades vulnerables se deberá de verificar basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación. Esto quiere decir que hay que pedirle lo que es la identificación oficial al cliente y de ahí recabar lo que es una copia. Punto número 3. De igual forma, le solicitarán a dichos clientes o usuarios información acerca de que si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo. Si éste obrará en su poder, en caso contrario, declarará que no cuenta con ello. ¿Pero a qué se refiere con dueño beneficiario? Pondré de ejemplo la adquisición de un vehículo. La persona X acude a la agencia para adquirir el bien, pero los recursos provienen de una persona Y. La persona Y es quien hará uso de ese bien, entonces quiere decir que la persona Y es el dueño beneficiario. La ley me obliga a identificar a ambas personas, tanto el cliente como el dueño beneficiario. En el caso de una persona moral es un poco más complejo, ya que la persona que tiene poder sobre la empresa o que pueda tomar decisiones también se le conoce como dueño beneficiario. Este tema de personas morales lo voy a extender en otro video. En el punto número 4 señala: para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose, entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para los efectos del Registro Federal de Contribuyente. Ok, acá me señala la autoridad que debo de preguntarle al cliente a qué se dedica. Adicional, tengo que recabar lo que es la constancia de situación fiscal para validar lo que es la información de su actividad. Y como último punto, para los clientes u usuarios es obligatorio proporcionar la información cuando les sea requerida. En caso de negarse a proporcionarla, quienes realizan actividades vulnerables deberán abstenerse de realizar la operación. Es decir, si llegan a la agencia y el cliente se niega a entregar los documentos, la agencia no está obligada ante ley antilavado de venderle la unidad, ya que no se quiso identificar. El pequeño recuadro que sigue viene siendo un resumen de cómo podemos comprobar la identidad, la ocupación y actividad y el dueño beneficiario. Otra de las obligaciones viene siendo presentar los avisos e informes a la UIF por conducto del SAT. ¿Qué se debe de informar en esos avisos? Los datos generales de quien realiza la actividad vulnerable. Si tomamos como ejemplo nuevamente la agencia, vendría siendo los datos generales de la agencia.
De ahí los datos generales del cliente o usuario o en su caso del dueño beneficiario, así como la información sobre su actividad preponderante. Como último punto, descripción general de la actividad vulnerable. Y como última obligación viene siendo la de custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción o ocultamiento de la información y documentación soporte de la realización de actividades vulnerables, así como la que identifique a sus clientes o usuarios. La información se deberá conservar física o electrónicamente por 5 años contados a partir de la fecha de la realización de la actividad vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente. Y por último, brindar a los funcionarios encargados las facilidades para que se lleven a cabo las visitas de verificación. Justamente quería llegar al punto de visitas de verificación. En lo personal ya me tocó atender una auditoría de ley antilavado. Es muy complejo, por tal motivo me atrevo a recomendarles de que tengan en orden toda la información, que tengan copia de identificación de los clientes, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal, que amparen de que no recibieron más efectivo de lo permitido, que cuiden los umbrales de identificación y aviso. Son los puntos más importantes o los que observa la autoridad. La ley marca 2 umbrales, la de identificación y la de aviso. Primero tienen que ubicar la actividad que realizan. Un ejemplo, juego con apuestas, 325 UMAS, que viene siendo 33.715. Esto significa de que operaciones menores a esta cantidad no están obligados a identificar a los clientes, pero hay que tener mucho cuidado, es por operación. Y superior a 66,000 tienen la obligación de enviar lo que son avisos. Hay que tener mucho cuidado con el tema de acumulación, pero ¿qué significa eso? Voy a tomar como ejemplo nuevamente la agencia automotriz. Si la agencia automotriz le vende al mismo cliente en un periodo no mayor a 6 meses 2 unidades que se encuentren en el rubro de identificación, está obligado a enviar aviso. Voy a continuar con la restricción de uso de efectivo y metales. Por cada actividad, la ley señala lo que es un límite. Ejemplo, compra-venta de vehículos, 333.005.40. Quiere decir que es el monto máximo que puedo recibir en efectivo por cada operación. Voy a continuar con visitas de verificación. Hace un momento les mencioné de la visita de verificación que recibí. Al final terminó en una imposición de multas. Acá se encuentra lo que es el listado de todas las actividades realizadas, citatorio, acto de notificación. La autoridad requirió información, se entregó la información, citatorio, acto de notificación nuevamente, notificación de oficio de hechos o omisiones, se contestó el oficio, citatorio, acto de notificación, resolución de conclusión de verificación, citatorio, acto de notificación, inicio del procedimiento sancionador, respuesta del procedimiento sancionador, citatorio, acto de notificación, se ingresaron las pruebas, si fueron admitidas, citatorio, acto de notificación y por último imposición de multas. Acá tengo lo que es la multa por incumplir con la presentación en tiempo de los avisos. 200 UMA por 73.04, valor de UMA en 2016, 14.608 por cada operación. Ahora voy a hablar acerca de las multas. Sanciones administrativas. Acá señala cada una de las actividades sancionadas. Número 1. La abstención en el cumplimiento de los requerimientos de la ley antilavado. La sanción pecuniaria general aplicable viene siendo de 200 a 2,000 salarios mínimos vigentes del Distrito Federal. Segunda actividad sancionada. El incumplimiento en la obligación de identificación de sus clientes o usuarios, solicitar información sobre su ocupación en caso de que se establezca una relación de negocios, preguntar al cliente o usuario sobre la existencia de un dueño beneficiario, proteger y resguardar la información soporte de la actividad vulnerable y guardar esta información por lo menos 5 años, así como obstaculizar la visita de verificación. Y por último, los que se hagan llegar los avisos de manera extemporánea. También sanción pecuniaria general viene siendo de 200 a 2,000 salarios mínimos. Para otras actividades viene siendo acá la revocación de permisos en el caso de juegos y sorteos, cancelación definitiva de la habilitación en caso de reincidencia en corredores públicos, notarios públicos, cesación del ejercicio en caso de reincidencia, apoderados aduanales, cancelación de la autorización en caso de reincidencia. ¿Y qué pasa si llegamos a cometer reincidencias y nos encontramos en este rubro? En este caso nos aplicarían la multa máxima.
Tercera actividad sancionada viene siendo incumplimiento de la obligación de presentar a tiempo los avisos 30 días siguientes a la fecha de la operación entre 200 y 2.000 salarios mínimos vigentes del DF. La empresa que representé le aplicaron los 200 veces salario mínimo por haber enviado los avisos fuera de plazo y muy fuera de plazo, se presentaron hasta 2018. De hecho, se interpuso una demanda de juicio contencioso administrativo, pero no se tuvo éxito, ya que la ley marca de que si lo presentas fuera de plazo, pues hay multa. Otra de las actividades sancionadas viene siendo en el caso de que los avisos enviados no cuenten con los requisitos señalados en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con recurso de procedencia ilícita, igual de 200 a 2.000 salarios mínimos. Como penúltima actividad sancionada viene siendo la de omitir el envío de los avisos. La multa está exageradísima, que va entre los 10.000 y 65.000 UMAS. Si lo convertimos en pesos, nos viene dando 103.74, 103.74 por 10.000. 1.037.400 por cada operación, está exageradísimo. Y si multiplicamos los 65.000, esto aplicaría en caso de ser reincidentes por 103.74, 6.743.100 en caso de ser reincidente. También nos señala entre el 10% y el 100% del valor de la operación, lo que resulte mayor. Este 10% aplica cuando es por primera vez y en caso de reincidencia 100% del valor del acto de operación, lo que resulte mayor. Si en dado caso la operación es de 10 millones, pues le conviene al SAT cobrar el 100% del valor de la operación o del acto en caso de reincidente. Y como última actividad sancionada viene siendo la de no respetar las restricciones del uso de efectivo y de metales preciosos. Las cantidades vienen siendo igual que la actividad sancionada anterior. Imagínense nada más un contribuyente que no respeta el límite de efectivo y aparte no envía los avisos, la multa puede hacer que el negocio quiebre o cierre. La información proporcionada es para alertar a los contribuyentes que realizan actividades vulnerables y que no estén al corriente con sus obligaciones en esta materia. Es mejor que cumplan de forma espontánea y extemporánea. De mi parte sería todo, espero que esta información sea de utilidad. Si te gustó el video te invito a que le des like, dejes tus comentarios, de esa forma YouTube recomendará mis videos. Muchísimas gracias por todo el apoyo y hasta pronto.